que en realidad siempre estamos luchando, ¿no?, contra lo que somos, como si en nosotros hubiera un error, ¿no? Tengo que pensar positivo, esta creencia que me limita. Hay un error básicamente en el ser humano y cada manifestación, cada síntoma o cada enfermedad es producto de un error, algo que no debería estar. Vamos a hablar del paradigma de la biodescodificación y para ello vamos a charlar con Fernanda Ortiz. Presento, Fernanda está en Ushuaia, es profesora de yoga y trabaja juntamente conmigo impartiendo el máster de biocomportamiento. Así que para hacer la introducción con Fernanda les cuento que yo estuve charlando con ella antes de todo este proceso y encontramos puntos en común, ¿no? Encontramos cosas que nos empezaron a dar cuenta, puntos en común, que mucho de lo que veníamos viendo, lo que veníamos escuchando, no era del todo tan cierto. Así que, Fer, contame, bueno, un poco lo que te decía, ¿cómo llegaste, ¿no?, a este momento donde empezaste a ver, bueno, esto del paradigma del desarrollo personal, hay algo que me está haciendo ruido? Bueno, empecé al poquito tiempo de terminar la formación en acompañamiento, en descodificación biológica, atendí no más de 5 personas y me llamó mucho la atención porque las 5 personas que vinieron tenían como un patrón muy parecido al mío. Y lo que fue importante y determinante para mí, que me hizo entrar como en crisis, fue que una vez que finalizábamos la sesión, luego de haber tomado conciencia esa persona sobre el conflicto que tenía, sobre la enfermedad o lo que la había llevado a consulta, me hacían la pregunta, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí me di cuenta que faltaba una parte, ¿no? Que me faltaba una parte. En ese momento yo pensaba, me tengo que poner a estudiar psicología para poder comprender esto, porque yo estaba viendo un patrón, algo que había una relación entre esas personas que venían a la consulta conmigo, con mi personalidad, con mi conducta. Esto me hizo clic esto que decís de el ahora qué, que por ahí uno dice, bueno, ahora qué, podés hablar, pero realmente cuando uno está comprometido con el proceso terapéutico, con lo que ha estudiado, realmente es una pregunta tan simple que me lo han dicho muchas personas, que es, te hace sentir decir, wow, necesito estudiar más, pero no de lo que estudies, sino como complementar, ¿no? Es cuando empezamos a mechar, ¿viste? Empezamos a estudiar un montón de cosas para mechar eso que en principio se suponía que era la panacea, ¿no? Porque tanto vos como yo, cuando empezamos, se planteaba todo esto de lo de la biodescodificación como algo, ¡wow!, era lo nuevo, lo que explotaba. Y por un tiempo, claro, fue así, pero cuando lo pones en práctica, ¿no? Porque una cosa es estudiarlo, verlo, escuchar videos, y otra cosa es cuando laburás de eso, ¿no? Cuando trabajas, cuando le pones el cuerpo, que cuando te dicen, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿no? Y esa pregunta te desarma, pero te desarma en el sentido de que te hace sentir, te va desvalorizando muy, muy profundamente, ¿no? Porque es como, ¿qué más hago? ¿No? ¿A vos te pasó algo parecido? Claro, claro, y ahí me di cuenta de que una sola sesión no alcanzaba, o sea que en 45 minutos, una hora, la persona no iba a resolver eso que la llevaba a consulta. Y que no alcanzaba con tomar conciencia, eso sobre todo. Que no alcanzaba con decir, sí, ya me di cuenta, porque a pesar de darse cuenta esa persona, preguntaba, ¿y ahora qué? Necesitaba como un plan, un paso a paso, algo para hacer, algo concreto, ¿no? Claro, porque, a ver, también recordemos un poco, ¿no? Cuando hablamos de biodescodificación, hablamos de esta idea de, bueno, hay un código en tu cerebro que apenas lo sabes, te ayuda a resolver el tema, pero lo que nos dimos cuenta con el paso, con el tiempo, pero no solamente nosotros, sino que todo el mundo que está en el desarrollo personal, que poníamos en práctica eso que habíamos estudiado, lo que yo le llamo el terapeuta diccionario, ¿no? Que me decían tal problema igual a tal, se lo decíamos a la persona, y que eso era como la clave que necesitaban para que luego se hiciera su proceso, ¿no? Entonces, veíamos sesiones que hacían en 45 minutos, una hora, y la gente luego pasaban dos cosas, o venía en el tiempo con el mismo problema de nuevo, che, me salió de nuevo lo mismo, o eso se solucionó
ahora tengo este problema, ¿no? Pero en el fondo es como decís vos, había algo atrás, había algo un patrón que se repite, ¿no? Que no alcanza con esta toma de conciencia, sino que necesitaba algo más, ¿no? Que hoy podemos decir que es la toma de decisiones, el dar pasos adelante, ¿no? Entonces, creo que la gran diferencia que yo he visto en este tiempo, en esta evolución, que nosotros pensábamos que la biodescodificación venía a resolver todos nuestros problemas. De hecho, la biodescodificación se construyó tratando de diferenciarse de la medicina tradicional y todo lo que conocíamos como medicina, diciendo que, bueno, la medicina, si tenés un problema, te lo sacan, buscan resolver un problema, y en biodescodificación se hace lo mismo. No a nivel de sacar un órgano, como hace la medicina tradicional, pero caíamos en la misma estructura, ¿no? Hay un problema y ese problema hay que solucionarlo. Le agregamos la toma de conciencia, pero en realidad la estructura es la misma, ¿no? La persona tiene un problema y ese problema es que tengo que descodificar algo que esté en su vida mal, ¿no? Es que encuentro la llave, se la pongo y listo. Que es más o menos el paradigma que planteamos de la medicina tradicional. Claro. Se trata de forma individual cada una de las patologías o de los síntomas y terminamos haciendo lo mismo que hace la medicina tradicional. Claro, y aparte especialista, ¿no? Tenemos el especialista en respiración, el endocrinólogo, y ahora entendemos con el paso del tiempo por qué la medicina se tuvo que ir especializando, ¿no? Porque claro, bajo el paradigma de que hay que resolver un problema y ese es solamente el problema, ¿no? Es decir, está todo perfecto y solamente hay un problema y ese problema se soluciona, que nosotros empezamos a hacer lo mismo, ya no de la misma forma especializándonos, sino que teniendo más terapias. El médico se va especializando en la medicina, pero en biodescodificación ya le agregamos árbol genealógico, le agregamos emociones, PNL, hipnosis y todo ese listado de técnicas o métodos para complementar algo que supuestamente ya venía solucionándonos la vida, ¿no? Claro, no terminás nunca de formarte para sentirte capaz de poder acompañar a una persona, ¿no? Sí, eso. Eso es clave. Yo sé la cantidad de clientes que he tenido terapeutas, y me pasó a mí cuando empecé, que venían y tengo que estudiar más. Y te daban toda la lista de lo que habían estudiado y sin embargo se le hacía un nudo en la cabeza y tenían todo un listado de cosas. Teoría. Claro, pero no sabían cómo ponerlos en práctica, ¿no? Porque uno no coincidía la lógica de un método con el otro que había estudiado. Entonces el árbol genealógico dice tal, pero la biodescodificación dice tal, pero la hipnosis tal, y se le hace una mezcla, un embudo, que al momento de atender con una persona, y viene esta pregunta, ¿y ahora qué? No sabemos qué hacer. Esto que estamos planteando, a mí yo recuerdo que me pasó que cuando empecé a estudiar, fue tanta la desvalorización que empecé a estudiar, pero ya agarraba libros de medicina para poder entender cada una de las cosas, porque ya no solamente agarrás por separado una enfermedad, ¿no? Sino que vos decís, no, tal enfermedad o tal órgano, y ya empezabas a estudiar en profundidad y desgranar todo el proceso para poder entenderlo, porque no te era suficiente ese diccionario que tenías al principio. Y llega un punto en que es totalmente desvalorizante. Es decir, eso nunca acaba. Y con la lógica de mientras más acumulo información, más resolver los problemas de mis clientes. Y a mí me pasaba que venían, cuando empecé a dar el curso, me decían, Pablo, mira, he hecho un montón de cosas y sin embargo sigue todo igual. Y claro, la clave está ahí, la estructura, ¿no? Que la biodescodificación parte de esta idea de analizar separadamente lo que le pasa a la persona. Es decir, tomo solamente un ingrediente de una salsa muy compleja y trato de solucionar eso. Cuando en realidad hay todo un contexto, hay toda una serie de otros síntomas que quizás el cliente no le da importancia o convive con él, que con esto nuevo que tiene se hace una salsa totalmente distinta, ¿no? Claro, como el ejemplo que vos ponías del iceberg, ¿no? Y que por ahí el síntoma que te lleva a la consulta es apenas la punta, lo que ve, lo que más me molesta, lo que yo creo que es, pero en el fondo hay un montón de otros síntomas que la persona quizás no es consciente o no se manifiestan tan intensamente, además del conflicto estructural de base, y bueno, y eso, ¿no? Y no saber, no comprender eso, es querer tratar solamente un pedacito de ese iceberg, ¿no? Y no ver el conjunto. Y aparte es como que pensamos que todo tiene como la misma categoría, ¿no? Es decir, viene con un problema de rodilla, de pulmón, y todo lo ponemos como en la misma línea
de cuál es el más intenso y abordo esto, cuando en realidad lo que tenemos son funciones para cada uno. Hay niveles de funcionamiento mucho más complejos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el comportamiento, que es como un subnivel de los síntomas. Entonces yo puedo tener un síntoma del dolor de brazo, ¿no? Puntual, pero que ese dolor de brazo configura un comportamiento, una forma de ver el mundo totalmente distinta, que no tiene que ver precisamente con el dolor de codo, ¿no? Entonces ahí se complejiza la cosa. Y una de las cosas que veíamos en este veíamos en este paradigma, que es el mismo paradigma de siempre de la medicina tradicional, como, a ver, decorado un poco más, cambiado los términos, ya no hablamos de enfermedades, hablamos de emociones, bla, bla, pero en realidad la estructura es la misma. Hay un problema y ese problema se tiene que solucionar. Partiendo de la idea que está mal, ¿no? Que está mal que claro, que hay un error. Enfermedades, que el pensamiento es negativo, que la creencia me limita. Otra cosa que me mata muchísimo cuando escucho es el tema este bueno, la posición que encuentro en el grupo, ¿no? Es que vos tenés en la posición, que estás ocupando la posición de tu padre y eso no podés. Cuando uno va a la biología, ves que eso es totalmente funcional, ¿no? Entonces, empecemos a ver un montón de cosas que nos empiezan a hacer ruido, y cuando gente como vos y como yo, que tenemos experiencia en el mundo del desarrollo personal, te empieza a hacer ruido. ¿Okay? Yo tengo gente que le hace ruido, pero le da igual. Y no lo critica, ¿no? Es decir, sí, bueno, me dicen tal cosa, pero yo sigo con el protocolo que me enseñaron y vamos, ¿no? Y yo también en un tiempo, ¿eh? No quieren traicionar al padre. No quieren traicionar al padre, no quieren rebelarse si me contra eso. Esto, vamos a aplicarlo ahí, no me muevo de este lugar, ¿no? Y esos son los terapeutas que utilizan la técnica para refrendar. Si no, yo aprendí tal cosa, ¿no? Si se complica la cosa del cliente, no, mira, yo estudié tal y de tal lado está, ¿no? Para validarlo de uno. Claro, y al final uno, como lo planteamos en el máster, que ya vamos a hablar de él, que al final uno tiene que trabajar justamente con esta idea de no ponerle este peso de culpabilidad más a la persona, ¿no? Es decir, encima que viene jodido con la vida, decir, no, es que tuviste un pensamiento negativo, y el tipo hace fuerza para pensar positivamente con su jefe que le cagó el negocio. Claro, como si pudiera. Y por más que ponga la mejor intención, la cosa sigue saliendo, ¿no? Que en realidad siempre estamos luchando, ¿no? Contra lo que somos, como si en nosotros hubiera un error, ¿no? Tengo que pensar positivo, esta creencia que me limita. Hay un error básicamente en el ser humano, y cada manifestación, cada síntoma o cada enfermedad es producto de un error, algo que no debería estar, ¿no? Y todo parte de ahí, que incluso muchas herramientas como la meditación también, ¿no? Esto de observar la mente, ¿sí? Observar la mente, porque la mente es la causante de tu realidad, ¿no? Lo que genera tu realidad. Eso también. Eso es fuertísimo. Es decir, lo que genera en uno tener un pensamiento, es decir, imagínate, tenés algo dentro que está mal y que te está haciendo todo el día mal. ¿Cómo se puede encontrar una persona con este proceso que, no sé, está ansioso y tiene este run de que hay algo en mi cuerpo que está mal y que mientras estoy durmiendo sigue funcionando, ¿no? Claro, queremos eliminar, ¿no? Claro, que queremos eliminar ese síntoma, ¿no? Quiero estar tranquila, no quiero pensar tanto, no quiero sentirme mal, y siempre estamos en búsqueda de sentirnos mejor, pero porque no comprendemos la función que tiene ese pensamiento o esa emoción en determinado momento. Entonces queremos eliminar, desbloquear, desprogramar, queremos liberar, sanar la emoción. Porque se dice en el desarrollo personal que la emoción es lo que genera una enfermedad, ¿sí? Y ni hablar de los pensamientos también. Entonces siempre estamos en lucha contra lo que nos pasa permanentemente. Yo creo que esa es la clave, porque mira, contradictoriamente y paradójicamente, el desarrollo personal nos pide que nos conozcamos y nos aceptemos. Fíjate el doble mensaje, ¿no? Por un lado, tengo algo en mi mente, en mi cuerpo, en lo que sea, en la programación, ¿no? Esto que decimos desprogramar, si esto realmente fuese así. Pero por otro lado, decía, se están los mensajes de acéptate tal como eres, tente paciencia. Y justamente es totalmente contradictorio. Claro, todo es perfecto, todo sucede por algo. Tenés que aceptar. Claro, y desde ese lugar nos sentamos y aceptamos que la vida
nos arrase, ¿no? Es decir, yo tengo muchos casos de que cuando están en este lugar, porque justamente esto de que las cosas pasen es que no tengo la capacidad, no tengo las herramientas, todavía no se me generó la posibilidad de gestionar algo, ¿no? Entonces, es normal, uno no sabe qué hacer, se queda paralizado, ¿no? Y la mejor metáfora que utilizamos o dispositivo es decir, bueno, las cosas son como porque son, ¿no? Y te empieza a arrasar la vida, te lleva de lado a lado, y la justificación es, bueno, por algo será, pero paradójicamente, por otro lado, el problema que genera eso es tu mente, tu realidad. Y vos decís, bueno, estas dos informaciones en una persona que está en este proceso, lo paraliza, lo deja estancado, lo entrega, se entrega, es como entregado, ¿no? Porque por un lado tengo una información que me dice A, por otra que me dice B, y es como cuando nos hacían decidir entre mamá y papá, ¿no? Seguro que a las mujeres nunca le ha pasado esto, ¿no? ¿No? Entre mamá y papá se está dirimiendo ahí y que quedas ahí, que no sabes qué opción tomar. Bueno, eso le pasa a la persona. Y entra en estos procesos cíclicos de bucles del desarrollo personal, de estudiar, tomar cursos. No le funciona en la vida, se siente una mierda porque no funciona. Encima que tiene un error, estudió, lo puso en práctica y lo hizo mal. Cerrame la otra, porque encima que tenés un puto error, no sabes ni aplicar la herramienta magnífica y fácil que te doy. Y eso en la cabeza va haciendo un bucle que al final la persona se encuentra peor de lo que empezó. Claro, y la persona se va por ahí de la consulta creyendo que hizo algo mal, ¿sí? Si no sanó, si este síntoma no desapareció, y seguro que hice algo mal, o seguramente el terapeuta no era el indicado, o la terapia no era el indicada, o la familia, ¿no? Llevo el quemo la familia, ¿no? Y también me dice, no, qué mal árbol genealógico. Digo, pará, dice, no, es que esta es una abuela de mierda que tenía ahí, o la puta que lo parió, decir, pará. En algún lugar yace el error. En tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu pasado. En algún lado tenemos que encontrar el problema. Igual la que la falla. medicina, ¿no? Y ahí vamos a empezar a capturar eso. Yo le digo a mis clientes, sí, bueno, cuando haces el árbol genealógico, si no encontrás un problema, te lo inventás, porque si vamos a buscar un quilombo en la historia familiar de 4 generaciones, ¿y quién no va a encontrar un puto quilombo en nuestra historia? Y ahí, viste, vamos en busca y captura, yo lo he hecho también con mi viejo, y contame, este abuelo, qué sé yo, buscando ese error, buscando eso que tenemos que destrabar. Y justamente este punto que es el que nos puso así en conexión, en sincronía con vos, es lo que a mí me pareció importantísimo, como ampliar un poquito más la mirada, ¿no? Porque cuando hablamos de biodescodificación, también no estamos diciendo que esté mal, tenemos que entender que hay una evolución del conocimiento, ¿no? Tenemos que incluir más factores, ¿no? No solamente lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mi cuerpo, sino dónde estoy viviendo, las decisiones que tengo que tomar. Y eso, la verdad es que no es muy popular, ¿no? Es decir, bueno, tenés que tomar decisiones difíciles. Bueno, prefiero que no. Prefiero estar en el lugar que estoy. Mientras tanto, me hago frases que me ayuden, frases positivas, me conecto con el universo, le llevo mis problemas al doble, al triple, al original, a la fotocopia, y me quedo esperando la solución porque en realidad no quiero tomar la decisión yo. Claro, es lo más complicado. No, y si yo derive, yo me conecté como dice decodificación, si yo acá, mira, estaba acá viendo el bondi y me pasó esto. Y es un poco lo que nos pasa mentalmente. No queremos tomar decisiones porque tenemos que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles, por más que nos generen culpa, un apartado especial para culpa, que ya hablaremos en algún momento, esa culpa que nos genera es que no lo tendría que haber hecho, es que cómo me voy a pelear con tal, justamente porque no toma decisiones. Entonces va permitiendo que se vayan acumulando yo digo acumular quilombo, ¿no? Es decir, no tomo decisiones, espero que todo fluya y me lleva la vida por delante. Y después pregunto, ¿pero por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no sé dónde voy? Claro, porque no tomamos una decisión. Y esto que hablamos del desarrollo personal, de buscarnos este error, hace que no podamos tomar decisión, porque si tengo algo más en la cabeza, en mis emociones, no cure mis ancestros y lo que iba a decir la puta que lo parió, pero queda mal. Todo eso, dice, ¿cómo voy a emprender algo si tengo todo este quilombo en la cabeza, no? Y por lo general llegan a las consultas las personas por ahí desorientadas, ¿no? Y además desvalorizadas porque creen que no pueden, que no serían capaces, no saben cómo hacerlo, quieren hacer algo en particular, pero no saben cómo llevarlo a cabo, que está bien y que está mal, ¿no? También el mismo paradigma del error, algo bueno, algo malo. ¿Sí? Esto está bien o esto está mal.
y entonces entra en un bucle de inacción permanente, Totalmente, no hacer. totalmente. Y fíjate que aunque no queramos, esta aura religiosa que tiene el desarrollo personal, viene como la solución a ese paradigma religioso, pero intrínsecamente la misma estructura. Yo me acuerdo cuando empecé en los comienzos, esta idea de conectarme con el doble, que vos le cambias el nombre, es Dios, es decir, tiene todos los condimentos del pensamiento católico, cristiano, religioso, pero sin ninguna de las frases de lo religioso. Es decir, es paradójico, no te dice Dios, no te dice rezar, pero te dice el doble, te dice conectar, que es la misma cosa con distinto nombre, ¿no? Entonces, ahí vemos que fue como un lavado de cara para seguir adelante. Y creo que estuvo bien porque fue como un proceso, un momento, como un puente, ¿no? Y creo que ya, y esto también lo he hablado con vos, que es el tema de la pandemia, como que acelera todos los procesos, porque la gente entra en pandemia con estas herramientas de los pensamientos, conectar con el vacío y todas estas cosas, y al final seguía en el mismo lugar. Todos los quilombos se nos vinieron junto a todos, todo el mundo. Y por más que rezaban, se conectaban con el vacío, con el original, hacían el árbol genealógico, hacían un asado, el camino del inconsciente o el camino a Calera, los tipos seguían en el mismo lugar. Entonces, yo tuve muchos contactos de personas cuando empezaba el máster y me decían, che, todo lo que he hecho, pero sigo igual, ¿no? Entonces empezaba esto que empezaba a hablar como, ¿no? Hay un run ahí, ¿no? Es decir, hice todo y todavía sigo en el mismo lugar. Claro. Que no todo el mundo lo pasa, porque para llegar a este punto lo tenés que haber puesto en marcha. Hay mucha gente que lo sabe porque lo ha leído, lo ha estudiado, pero que no lo ha pasado por el cuerpo. Pero el que lo ha pasado por el cuerpo, el que es terapeuta, el que lo ha pasado mal, se da cuenta que poniendo en práctica todo esto, hay algo que nos falta. No es que esté mal, hay algo que falta un poquito más. Que vos lo dijiste al principio de la charla, ¿no? Que es esto de tomar decisiones, no tomar conciencia. Incluso hay cosas que hacemos sin tomar conciencia y es una decisión y funciona más que tomar conciencia. ¿O no te ha pasado a vos que tenés clientes que saben todo su problema, el significado, porque lo buscaron en internet, pero siguen en el mismo lugar? Sí, claro. Incluso consultan otras terapias y llegaron a la consulta, sí, porque fui a la tarotista, fui a Mengano, Sutano, y ya sabían lo que le pasaba, todo lo que le pasaba, pero no había ningún cambio en la vida, seguía igual, o sea que no alcanzaba solamente con eso. Claro, y hablando esto de lo religioso, esto que decís vos, fue como una bajada de la realidad, ¿no? Es decir, esta fantasía que teníamos de que todo lo iba a solucionar con la toma de conciencia y toda esta cosa, y el árbol genealógico y ver las emociones, al final se cayó más rápido de lo que lo pudimos armar. Porque como vos bien decís, si vos te das cuenta, ya desde los comienzos la biodescodificación fue como mechando distintas herramientas, nace de esa forma, porque intrínsecamente lo que plantea es solamente una mirada, una interpretación de lo que está pasando, ¿no? Y a lo largo del tiempo yo le preguntaba, me acuerdo siempre un caso que tuve un cliente que había tenido cáncer, se había curado, daba charlas de cómo había superado el cáncer, esto es fantástico, me hace un contacto a mí y me escribe todas las terapias que había hecho. Fer, por lo menos había 18 terapias, de las que se te ocurre había hecho. Claro. Cuando viene la sesión venía muy superado, porque claro, había superado unos momentos difíciles, y se sienta, y yo que soy tan sutil y tan amable, ¿no? Y tengo ese toque especial con las personas, le digo, no tenés ni puta idea de lo que hiciste para salir de donde estaba, ¿no? Y me dice, ninguna, me hice de todo, toqué todos los botones y salí, pero no te puedo decir qué hice, ¿vale? Entonces, empezamos a echar un montón de cosas porque estamos desesperados, pero no sabemos bien qué pasa, ¿no? Entonces, esta falta de orden se está viendo, se ve mucho. Y es algo que nosotros cuando damos el curso pasa eso de que cuando vos empezás a ordenar las cosas, cuando empezás a darle las prioridades y el entendimiento y sobre todo la función de lo que le pasa a la persona, ¿no? A mí me pasa mucho que la gente me dice, cuando termina el curso, bueno, vos lo habrás escuchado, que te dicen, bueno, me siento más tranquilo, ¿no? Me siento más tranquilo, por fin alguien que me entiende, alguien que no me dice que está mal, ¿no? Y trata de lo que le pasó es reconducirlo, darle un entendimiento, que al final es lo que tenemos como función, ¿no? Que la persona se pueda comprender por qué carajo está violento, por qué carajo está
súper autista. ¿Por qué carajo está volado pensando en castillos en el aire, ¿no? ¿Y por qué cambia, no? Lo hemos hablado también con vos, este cambio de personalidad que tenemos de un día estar súper volado, pensar en conectar con el universo y de repente estamos hipermaníacos, ejecutivos, impacientes, explotamos por cualquier cosa y vos decís, para. Pero yo ayer era el que estaba conectado con el universo, haciendo la Pachamama y conectándome con mi vecino de la otra cuadra que estaba mandando un mensaje telepático, y al otro día sos el tipo más impaciente que existe en el mundo y sos diametralmente opuesto al día de ayer, ¿no? Entonces, cuando uno va comprendiendo por qué es eso, cuál es la estructura que llega a ese lugar y para qué, es como que la persona hace, al final no hace falta tanto saber, ¿no? Claro, no, y básicamente llegamos a la conclusión de que no hay un error, simplemente reconocer o ver la función que tiene esa conducta, ese comportamiento o eso que nos está pasando, eso que estamos viviendo, pensando, sintiendo, ¿no? Que tiene un para qué en realidad, tiene una función que nos impulsa hacia una dirección, que nos lleva hacia algo, y algo concreto, específico, no cualquier cosa, ¿no? Así que eso claro, también es... Y eso está genial, porque mira, y es más viejo que el hilo negro, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado no sé, estamos en Argentina, pero a nivel mundial, ¿cuántas veces hemos dicho, cuando hay una crisis hay una oportunidad? En el conflicto está la solución. Hemos escuchado miles de veces, ¿no? ¿Vale? Y cuando vos tenés el problema, decís, bueno, buscá la solución. ¿Cómo? Y me enrollo en el problema. Entonces, esto que hemos hecho naturalmente toda la vida, de cuando tenemos un problema, encontrar la solución, cuando nos toca de frente en algo más específico, como son la parte emocional, la parte relacional, ahí se nos traba, ¿no? El tema, y esto que decís vos de, bueno, esto que está pasando tiene una función. No decimos que te pisó un auto y pensá en claro, cuál es el paso siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Claro. Pero me refiero a empezar a pensar para adelante. Mira, un psiquiatra me dijo una cosa cuando estábamos hablando del método de biocomportamiento, ya vamos a hablar un poco de ello, que él me comentaba que cómo trabajaba con sus pacientes con más patologías más fuertes, ¿no? Y me decía, bueno, yo utilizo mucho la regresión. Entonces yo le expliqué lo que hago con biocomportamiento, en vez de irme para atrás, irme para adelante, en vez de centrarme en el problema, centrarme en la solución. Él me dijo una frase me dijo una palabra que me quedó grabada, que es la que utilizo ahora, que es un método de proyección. ¿Okay? Claro, mi instituto se llama Instituto de Proyección Humana, y vos me decís, bueno, Pablo, por eso se llama Instituto de Proyección Humana. Pero claro, como yo pienso de acá para adelante, digo, claro, si lo que estamos haciendo es una cuestión de proyección, ¿no? Entonces, sacar el foco del problema, porque ya está ahí, ¿no? Le vamos a dar la interpretación que vos quieras, pero es cómo esto que está ahí, latente, que me marca, que me hace daño, que me está diciendo constantemente que hay que hacer algo, cómo esa energía la redirecciono para ese lugar donde lo vamos a hacer simple, no es como un combustible que utilizás para hacer cosas, ¿no? ¿Cuántas veces uno se ha enojado con, no sé, con la mujer, con el hijo, con el jefe, con el padre, y automáticamente se pone a limpiar? Voy a decir, la casa, y se pone a acomodar y empieza a hacer otra cosa, y voy a decir, ¿por qué después de una conversación me pongo a acomodar toda mi casa, ¿no? Y bueno, porque esa situación me ha dado un comportamiento para hacer cosas, pero hacia adelante, no para interpretar mi pasado. Si no, me voy a quedar dando vueltas y vueltas sobre el problema. Y por lo general la gente, o sea, busca eso, ¿no? Entender el porqué, dar vueltas sobre la herida, indagar en el pasado, en el árbol, en los ancestros, para ver dónde está el error y poder solucionarlo y que mágicamente acá se manifieste de algún modo, ¿sí? Porque también se busca eso, ¿no? Que de algún modo se solucione algo acá, en este presente, con eso. Después de todo lo que hice, por favor, que algo, busquen en todo el árbol genealógico, claro, en el baúl del abuelo, en algún lado tiene que estar el quilombo. Bueno, Fer, claro, antes de que sigamos, vamos a refrescar un poco. Vamos a empezar el máster a fines de septiembre, y que justamente lo que vamos a plantear es primero esto que estamos hablando hoy, ¿no? Es hablar cómo los sistemas de cognición, ¿no? Cómo el paradigma nos hace ir hacia un lugar, o cómo cambiar el foco de eso para dejar de dar vueltas en lo mismo, ¿no? Entonces es como comenzar desde la base, cómo pensamos, cómo vemos, y lo que a mí me pareció muy, muy interesante que tuvo los resultados, y lo he hablado con vos, es el tema de antes de empezar los contenidos duros, técnicos,
hacer un proceso terapéutico interno, ¿no? Y es como decís vos, ¿no? Que primero necesitamos el vaso para después agregarle el contenido, ¿no? La estructura necesitamos, el formato, y primero llevarlo a la práctica. Primero en nosotros y luego con clientes, ¿no? Hacer esa práctica primero. La práctica personal, y es... Bueno, yo en realidad me gustaría que la gente se inscriba al máster, así que no voy a contar específicamente, pero es muy intenso, muy transformador, y te hace comprender, bueno, básicamente la estructura de tu personalidad, quién sos, hacia dónde vas, por qué, ¿no? Que son preguntas que por ahí siempre están dando vuelta. Sí, y sobre eso mismo que decís de las personalidades, que es lo que nos basamos en la primera etapa del máster, que ya digo, dura 8 meses, empieza en septiembre y termina en abril. La certificación va a ser los próximos 30 días después de abril, mayo. Es esto de la personalidad, pero con este sentido de movimiento, ¿no? ¿Viste? Cuando hacemos un test de personalidad y te dicen, bueno, sos de tipo 1, sos de tipo A, sos de tipo tal. Claro. Y vos obviamente te sentís identificado, ¿no? Pero también te sentís identificado con los otros comportamientos, los otros perfiles. Y vos decís, bueno, es que sos una muletilla que tenemos los formadores, es decir, bueno, es que sos un poquito de todo, ¿no? Y ahí te jodió, porque si vos te habías tratado de agarrar de uno solo así, te das cuenta que hay otras cosas que vos haces, pero que no tienen que ver con esto. Decís, bueno, es que también tenés un poquito de aquel, bueno, flaco, pero tengo un mapa, decir, explícame por qué hay este movimiento, ¿no? Y yo creo que en el máster lo que logramos es comprender el movimiento de la personalidad, ¿no? El de los perfiles. ¿Por qué un día, no sé, tengo esta mirada mucho más inquisitiva de la vida y otro día tengo una mirada mucho más laxa? Porque hay veces que vamos a poner en otros nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué soy el tipo 1 y después soy el tipo 6 en otra condición? Eso a mí me pareció que lo implementamos en este máster 2022, que no lo había hecho antes. Creo que la gente ahí es como que empezó a agarrarle la idea del conflicto estructural que sigue, no como conflictos aislados, sino como que hay una energía que se va transformando y nos va cambiando la personalidad para que vayamos haciendo cosas a futuro. Digo que eso me parece que eso vale, la primera parte, al dejártelo claro, es como que vale todo el contenido que viene después. Cuando vos tenés esa base, todo lo que venís después ya lo vas poniendo en su lugar. No sé si a vos te pasó igual. Claro, porque o sea, tenemos el conflicto de base, el conflicto estructural, pero a medida que vamos tomando decisiones y pasando a la acción, ese conflicto se va moviendo y nos da otros rasgos de la personalidad, otras conductas y demás. Eso. Y es interesante vivirlo en carne propia, no es, no encuentro la palabra, no la pasás bien en el proceso, pero es indispensable para que te conozcas, o sea, la pasás, pero te conoces, o sea, querés conocerte, querés hacer algo con lo que te pasa, querés conocer cómo es la función y el proceso de esos cambios, y bueno, ahí sí, hay que poner el cuerpo. Claro, no sé si te pasó a vos, yo cuando empecé con todo esto yo decía, wow, a ver, yo tengo problemas mentales, ¿no? Yo esto lo llevo en la cabeza y mi hija me dice, ¿podés parar un segundo de analizar a la gente? Me dice mi hija. Pero es increíble cómo uno cuando cambia así, yo digo, claro, cambié porque tengo que hacer esto. Y en la medida que te vas encarando ese lugar, yo voy, bueno, obviamente en mí, ¿no? Pero lo que decimos la vivencia, que después nos llamamos y decimos, ¿sabes lo que me pasó? Y ahora te haces. Es que te das cuenta cómo vas cambiando la personalidad, ¿no? A mí me pasa mucho que yo soy un tipo muy volado y mi estado natural es estar volado, ¿no? Pero hay veces que cuando tengo que hacer cosas muy puntuales, muy específicas, me vuelvo ultra estructurado. Voy a decir, pero si yo te conozco a vos, Pablo, y vos sos un quilombo andante, te veo en tu oficina, que te esto hecho un quilombo, sí es cierto, cuando estoy en modo creativo, mi estado natural. Pero cuando esa creatividad tomó forma en algo concreto, mi comportamiento solo, es decir, no es que yo me pongo y digo, ahora tengo que ser ordenado, no. Me levanto al otro día
con toda la energía del mundo, súper estricto, acomodo todo, limpio todo, ordeno todo y empiezo a trabajar en solamente la estructura. Bueno, vos me has vivido estructura, estructura, estructura. Y el día anterior estaba filosofando sobre el sentido de la vida, si la nada es o no es. Entonces, ¿por qué pasa esto? Claro, si te pones a analizar, decís, y claro, anoche pasó tal cosa, terminaste de hacer tal cosa, normalmente que pasa eso. Y yo eso para mí creo que fue como era como que, a mí personalmente como formador y como creador del método, fue como, me pude relajar. Nosotros venimos hablando hace rato, pero yo venía con esta tensión, ¿viste? Cuando tenés algo y no lo podés sacar. Y ya tenía hecho todo, y tenía todo, ¿viste? Bueno, yo con vos me ayudás a ordenarme. Y me faltaba encontrar ese hilito para completar. Y fue esta historia, ¿no? De que cuando puedes ver esta idea y cómo va variando, ¿no? Estoy acá y después estas son las 3 opciones, ¿no? Algo que me pareció fantástico para simplificar el método es, el problema típico tuyo va a ser esto y estas son las 3 opciones que va a tener siempre. Me hizo como decir, listo, esta es la base, de acá construyamos lo que quieras. Está dividido en 6 módulos, que el primero va a ser para ver la forma que pensamos, luego el proceso terapéutico personal, y luego vamos a empezar la parte de comportamiento, que para mí es lo más divertido, ¿no? Y las herramientas que utilizamos, otra cosa que está bueno es adquirir estas herramientas, ¿no? De cómo se ordenan los procesos terapéuticos, qué hacen en la primera, ¿no? Yo siempre digo, por ahí se abren los ojos, los terapeutas me dicen, ¿por qué? Que la primera sesión no se es terapeuta. Entonces, cuando vos ya le empezás a dar orden a todo ese contenido, y a vos te ha pasado, ¿no? Tenemos gente en el máster que tiene mucha información, es decir, bueno, ¿dónde pongo toda esta información? ¿De qué me sirve, por ejemplo, utilizar las herramientas de Biyoga? ¿De qué me sirve el árbol genealógico? ¿Cuándo utilizar Reiki? ¿Cuándo utilizar la meditación? Porque eso es parte del proceso. Una de las cosas que yo no quería que pasara es que tener esto y decir todo lo demás no sirve. Porque la gente dice, asocia, tengo que volver a empezar a estudiar todo nuevo, ¿y qué hago con todo lo que estudio? Entonces mi inquietud era, ok, venite con todo lo que sabes y lo acomodamos de acuerdo al comportamiento y la base biológica, para que no desaprovechemos todo ese contenido, porque tiene función. No es que todo está mal, tenemos que utilizarlo, ¿no? Entonces saber cuándo hago tal cosa, cuándo utilizo tal herramienta dentro de una estructura, ¿no? Que es la primera parte que hacemos este proceso terapéutico como muestra de todo el máster. Es un mini desarrollo del máster que después vamos poniendo el contenido. Una vez terminado el máster, tenemos 2 opciones, ¿no? Para poder hacer la certificación, que es hacer prácticas, pero con casos reales, con clientes, no clientes reales, ¿no? Sino con casos reales, con situaciones, no trabajar entre nosotros, sino con gente que necesita un proceso terapéutico, que eso se puede hacer durante, para los que son terapeutas, o posterior para los que no lo son. Hacer la certificación y el título es experto en biocomportamiento, en conducta y comportamiento. Claramente uno termina con la base técnica del conocimiento, pero la expertise se va a dar con la práctica. Vamos a tener todas las herramientas para comprender todas las variables del comportamiento humano. Por eso es experto en conducta y comportamiento humano. Pero quiero que tengan en claro que el máster se va a centrar en la personalidad de cada uno. Vamos a ver todos los contenidos, pero haciendo hincapié en lo que me pasa a mí, en nuestro comportamiento, para que sea práctico de salir. Es decir, el contenido con el cerebro se une por medio de la emoción. Entonces yo quiero que la gente primero vivencie detalladamente su comportamiento, no todas las variables, sino lo que me pasa a mí, lo interiorice, empiece a trabajar con clientes del mismo perfil y a medida que voy teniendo más experiencia en esto, ir aplicando y complementando los comportamientos que van a quedar en la página para cada uno, ¿no? Tienen una página con todos los contenidos. Así que va a posibilitar trabajar como terapeuta y sobre todo van a tener el apoyo nuestro. Una de las cosas de las funciones una de las cosas que me gusta del máster es que para mí lo importante no es terminar el máster, sino que la persona lo pueda aplicar. Por tanto, van a tener el apoyo nuestro, aún terminada la formación, ¿no? Esto de, mira Pablo, tengo este caso, me pasó esto, ¿cómo aplico tal cosa? Que tienen el apoyo, porque en realidad lo que queremos con este máster es cerrar un proceso de crecimiento, de haber estudiado un montón de cosas, que el máster sea como el cierre, la estructura de lo que han estudiado y que por fin
se pongan a trabajar como terapeutas, ¿no? Por eso van a tener la herramienta de cómo atender, cómo se arman los programas de acompañamientos pequeños, los premios, el cuadro de mando, todo para que ya no tengamos más excusas, ¿no? Los terapeutas siguen tomando cursos para tener excusas para no ponerlo en práctica. Hacen 12 años y dicen, no, tengo que aprender más. Claro, pero también porque no hay un esquema claro para el trabajo, ¿no? No hay un esquema claro en donde yo sepa que, o sea, no me pueda anticipar, que me pueda anticipar a la posible respuesta no respuesta, sino el cambio de la conducta en el comportamiento de la persona. Claro, si no hay un esquema claro, no pasa. Claro, y nosotros vimos en los ejemplos de los chicos del curso que la gente que no tenía conocimientos previos seguían la estructura y el esquema perfecto. Ahora bien, los que venían con otro conocimiento era como que le costaba seguir esa estructura, ¿no? Que en principio los terapeutas medio que nos sofocamos cuando nos dan estructura. Pero una vez que vos la agarraste y podés los contenidos, lo mismo después te dicen, no, es que es mucho más simple hacerlo de esta forma. Y se simplifica mucho. Una cosa que vos dijiste, aparte de hablando de la simplificación, es que es muy puntual, ¿no? Porque al tener todo tan esquematizado, y no le podemos agarrar porque no son interpretaciones estas, no es que tenemos 100 abuelos para elegir cuál tiene el problema, sino que ya sabemos cuáles son los problemas, y es mucho más práctico, y a mí como terapeuta lo que me logré es que no salir extenuado de las sesiones. Es decir, saber lo que tengo que hacer la sesión, 30, 45 minutos, y no completo porque quiero rellenar. Es decir, tengo objetivos en cada uno, los cumplo, y eso a mí me ayudó a como relajarme como terapeuta. Claro, claro, y también, claro, y esto también de que llegaba la persona y por ahí vos no sabías qué era lo que tenía, lo que le pasaba, y dejabas que fluya la sesión para intuir y conectar o canalizar el mensaje que le tenías que dar a esa persona en ese momento preciso, ¿no? Entonces, es como que, claro, necesitas un orden, una estructura, un paso a paso para acompañar a alguien, para que se vean resultados reales sobre todo, ¿no? Porque no se trata de fluir y de aceptar y de abrazar tu sombra y ver qué pasa después, no, hay Parece cosas... que has hecho terapia. No, que nada has que... practicado. Me hice todo. Qué vergüenza. Yo me acuerdo cuando empezaba, tenía que ser neutral, tener que ser amable, ¿viste? Decir, bueno, ¿cómo te explico? Yo decía, por dentro me quería matar, ¿no? También es encontrar la propia voz, ¿no? Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, ya le va poniendo su impronta. Sí. Bueno, concluimos. Empezamos en septiembre, terminamos en abril. Para los que haga falta información, hacemos el comentario. Y tener en cuenta que vamos a partir de la base de las 5 leyes biológicas, es decir, la parte de comportamiento. Esto es importante porque quiero que quede claro que no va a ser una interpretación como lo puede ser la biodescodificación, que interpreta las situaciones, sino que vamos a partir de la base biológica de comportamiento, ¿sí? Y que en base a eso vamos a ir un paso más allá de lo que conocemos como biodescodificación, e incluso como 5 leyes, no como superior, sino como dando pasos un poco más allá de lo que conocemos, ¿no? Salir del esquema más clásico y empezar a hacer cosas y ver si dan resultado, ¿no? Una de las cosas que me gusta es que pongamos en práctica para saber qué funciona y no funciona. No todas las cosas funcionan para todos mismo igual, por eso no lo podemos descartar. Hay gente que le sirve el esquema del árbol genealógico perfecto y hay gente que le sirve otro esquema. Entonces, saber cuál es mi fuerte, en qué apoyarme, siempre con esta base biológica. Así que, bueno, Fer, te quiero mandar un abrazo muy, muy grande, agradecerte esta conexión. Decime tu Instagram, porfa. Fernanda Ortiz, terapeuta yoga. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Te invito para el próximo miércoles para hacer otra conexión. Bueno, Fer, un abrazo grande. Bueno, dale, un abrazo. Nos vemos. Saludos a la familia. Por favor, no te pierdas nuestra nueva masterclass online, en la que te voy a contar el camino del terapeuta, para que puedas identificar en qué etapa profesional te encuentras y definir el tipo de terapeuta en el que te quieres convertir. Solo tienes que acceder al link de esta descripción y disfrutar al instante de esta masterclass, en donde te voy a enseñar las 4 etapas que todos mis clientes transitan para transformarse en terapeutas profesionales que hoy están cambiando el mundo del desarrollo personal.
¿Estás preparado para liberar el villano que hay en ti? Si te gusta el contenido de este canal y no quieres perderte ninguno de los videos que iré subiendo, suscríbete a mi canal y dale clic a la campana y así recibirás las notificaciones pertinentes cada vez que esté publicando un nuevo video.